Leo para ustedes el versículo 1 del primer capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, ¿a quién le escriben? A la iglesia de los tesalonicenses, o sea, una iglesia local en Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo se cuenta a sí mismo como un creyente, una familia, un hermano de estos que están en Tesalónica, lejos de él, con un común Padre y un común Señor. Eso es una iglesia. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a estar estudiando los párrafos 8 y 9 del capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Si usted nos visita por primera vez, nosotros somos una iglesia bautista reformada, somos una iglesia que nos hemos adherido a una confesión de fe histórica. Es una confesión de fe en donde nosotros confesamos qué es lo que nosotros entendemos, enseñan las escrituras de diversas doctrinas, la palabra de Dios mismo, doctrinas acerca de la creación, del decreto de Dios, de la providencia divina, de los pactos de la iglesia, de la Biblia, de Cristo, que es lo que confesamos nosotros de la iglesia, de la justificación, etc. Entonces, en una confesión de fe, en esta confesión de fe que nosotros nos hemos adherido, nosotros expresamos que lo que nosotros creemos es la verdad acerca de las escrituras de esas doctrinas. Y en este trimestre hemos estado estudiando el capítulo 26 de nuestra confesión, que trata sobre la doctrina de la iglesia. Y el día de hoy vamos a estar estudiando los párrafos 8 y 9, como les decía, que tiene que ver ya más con los oficiales de la iglesia. Como decíamos la semana pasada, la iglesia local, en el párrafo 7, nosotros confesamos que es la iglesia local a la que el Señor le ha dado toda su autoridad. Toda la autoridad, ¿para qué? Para realizar el orden en la adoración pública a Dios, en la disciplina y en todos los mandatos y reglas que Dios mismo o el Señor mismo instituyó para su pueblo. Es cada iglesia local a la que le ha sido confiada esa autoridad. Cada iglesia local, entonces, nosotros vemos en las Escrituras, es una iglesia independiente, con la capacidad de autogobernarse según la voluntad de Cristo. Pero la pregunta que surge entonces es, si Cristo le otorgó tal autoridad a cada iglesia local para gobernarse a sí misma, ¿significa entonces que el ejercicio de ese poder se lleva a cabo por votación, nada más? Aquí vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer el culto a Dios? Votemos, ¿quiénes quieren danzas? Votemos. ¿Es así como se ejerce la autoridad de la iglesia? ¿Es simplemente un conteo de votos? Con los párrafos siguientes de la Segunda Confesión de Londres de 1689 dejan claro de que a pesar de que es a la iglesia local a la que Cristo le ha dado la autoridad, Cristo mismo ha instituido para ella la manera en la que ese poder debe ser ejecutado. Y fue con ese entendimiento que los bautistas particulares confesaron lo siguiente en el párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, escuchen, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Entonces, para los bautistas particulares, así como para los congregacionalistas en Inglaterra, que eran otros puritanos en ese país, una iglesia ordenada de acuerdo a la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Contrario a lo que piensa la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que nosotros vimos que ellos creen que el obispo es quien representa a la iglesia. La iglesia, según nosotros lo entendemos en las Escrituras, no puede tener solo pastores. La iglesia no son los pastores.
La iglesia son los miembros y sus oficiales. Eso es una iglesia de Cristo. Recuerden que el Señor dijo, en donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está la iglesia del Señor. Entonces, una iglesia sin oficiales no es una iglesia que esté completamente organizada, ni es una iglesia que esté organizada según la voluntad de Cristo. Una iglesia compuesta de solo miembros sin oficiales no es una iglesia que esté completamente ordenada delante del Señor. Lo mismo que una iglesia sin diáconos. Una iglesia que tenga pastores y miembros y no tenga diáconos es una iglesia que no esté completamente organizada de acuerdo a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo designó pastores y diáconos para sus iglesias. Y un ejemplo de esto lo tenemos en las narrativas de las asociaciones de iglesias bautistas particulares de Inglaterra en el siglo XVII. En la narrativa de la primera reunión de la Asociación de Iglesias Bautistas Particulares de Inglaterra en 1689, que se dio del 3 al 12 de septiembre de ese año, los pastores y los mensajeros que se reunieron allí dijeron lo siguiente con respecto a iglesias que no querían o que no tenían pastores en ellos. Dice, y que algunas de ellas tengan hermanos completamente calificados para el oficio de pastores y diáconos. Sin embargo, la iglesia omite la sagrada ordenanza de la ordenación, lo que las hace incapaces de la predicación y la administración de las ordenanzas del evangelio regularmente y con la autoridad que les ha sido dada. Aquellas que han fallado en esto, deseamos en el temor de Dios que lo lleven a sus corazones y se reformen. Entonces, habían iglesias en Inglaterra que tenían hombres ahí, dotados, capacitados por el Señor, pero se rehusaban a ordenarlos. Entonces ellos mismos se estaban perdiendo el privilegio de tener predicación y de tener la administración de las ordenanzas porque no tenían pastores. ¿Y qué le dijo la Asociación de Iglesias Bautistas Particulares? Refórmense. Eso no es lo que el Señor quiere para sus iglesias. Para los bautistas particulares era claro que una iglesia conformada según la voluntad de Cristo debía tener oficiales. Ahora, estos oficiales, como dice nuestra confesión y como lo vemos en las Escrituras, ahora que lo veamos más adelante, no tienen su origen en la mente de los hombres. Es decir, la iglesia no llegó un día, se reunió y dijo, oye, qué bonito tener a alguien que nos lidere, un oficiales. ¿Por qué no tenemos, digamos, llamémosles pastores y diáconos? No. El origen de los oficiales de la iglesia surgen de la mente de Cristo, de la mente de Dios. Es Él quien creó los oficios y se los dio a su iglesia, como vamos a ver. Fue Él quien lo dispuso para sus iglesias. Y nuestra confesión dice que el número de oficios que Cristo le dio a sus iglesias eran 2. Solamente 2 oficios le dio Cristo a su iglesia: los obispos o ancianos y los diáconos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque en nuestros tiempos hay iglesias que abrazan la Confesión Bautista, la Confesión Bautista de Londres y dicen que son 3 los oficios que Cristo dio a la iglesia: el pastor o ministro, el anciano gobernante y el diácono. Pero eso no es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros vemos 2 oficios nada más: el anciano o el obispo, que es lo mismo, y ya vamos a ver eso, y el diácono. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 nosotros vemos al Señor dándole a su iglesia 2 tipos de oficiales: los oficiales extraordinarios, apóstoles, evangelistas y profetas, y los oficiales que se llaman en teología ordinarios, pastores y maestros. En Efesios capítulo 4, empezando el versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos oficiales les son dados a las iglesias por Cristo, con toda su autoridad. Cristo vino a la tierra, se humilló a sí mismo, se hizo siervo hasta la muerte de cruz, cumplió la misión que Dios el Padre le había encomendado a él, fue resucitado, fue exaltado lo sumo a los cielos y se le entregó a él toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y con esa autoridad él mismo le dio a sus iglesias dones. Al principio de la era cristiana le dio apóstoles, evangelistas y profetas necesarios, pero esos oficios extraordinarios cesaron con el cierre del canon, porque ya no eran necesarios. Y para la era posapostólica, Cristo le dio entonces a su iglesia pastores y maestros para liderar a sus iglesias, para guiarlas, para servir en ellas, como vamos a ver más adelante. Vean lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, los miembros de la iglesia que están en Filipos, dice, con los obispos y diáconos. No dice con los obispos, con los ancianos gobernantes y los diáconos. Dice con los obispos y diáconos. Obispos en plural. Ya vamos a ver más adelante esto. Esa iglesia en Filipos tenía varios pastores y tenía varios diáconos. De nuevo, que creía Pablo que la iglesia en Filipos estaba compuesta por qué de miembros y oficiales. ¿Cuántos oficiales o cuántos oficios? 2, los obispos y los diáconos. En Hechos capítulo 20, Pablo, nos dice Lucas, mandó a llamar a quienes, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Y vean lo que dice Lucas, en Lucas 20, 17. Lucas dice, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿cómo entendemos este término ancianos? Bueno, en el versículo 28 de Hechos 20, Pablo nos da otro término con respecto a los ancianos. Él le dice, por tanto, le dice Pablo a estos ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lucas nos dice que son ancianos, pero Pablo les dice a ellos, ustedes son obispos. Lo que nos está diciendo ahí es que el anciano y el obispo es el mismo oficio. El mismo oficio. Para Pablo no había distinción entre el presbítero, que es el anciano, y el episcopo, que es el obispo. Presbítero es aquel que supervisa, el que supervisa, el anciano es el episcopo es el obispo y el presbítero es el anciano. Y los dos son términos intercambiables, el uno del otro. Y es el mismo oficio del pastor. Waldron dice en su comentario de la confesión, no hay 3 oficios en la iglesia: ministro o pastor, anciano y diácono. Solo hay 2 oficios: el obispo, anciano o pastor, y el diácono. Los pastores y ancianos son lo mismo. La enseñanza bíblica, dice Waldron, no debe ser socavada por la terminología de pastor líder o pastor asistente. Y eso es lo que vemos muy frecuente en Estados Unidos. En Estados Unidos vemos algo, se llama el senior pastor, ¿verdad? Que es el pastor que enseña, el líder sobre los pastores. Tenemos ancianos en muchas iglesias y tienen diáconos. Y solo hay un pastor que enseña ahí, el senior pastor. Ese modelo no es bíblico. Son pastores y diáconos, nada más. Ese es el modelo bíblico. Y todos los pastores tienen que tener la aptitud para enseñar a su iglesia. Ciertamente, Dios distribuye dones y da ciertas capacidades mayores a unos entre los mismos pastores.
para enseñar su palabra. Y la iglesia puede sacar provecho de esos hombres para que enseñen quizás más, pero todos tienen la capacidad de enseñar. No puede haber uno solamente que enseñe a la iglesia. Además dice que una iglesia organizada según la voluntad de Cristo tiene una pluralidad de ancianos. Y eso es lo que vimos en Filipenses 1:1. Renihan dice, la mayoría de los bautistas particulares estaban comprometidos con la pluralidad y la paridad entre los ancianos en sus iglesias. Es decir, paridad quiere decir que todos son iguales. Ninguno tiene más autoridad que el otro. ¿Entienden? Esa es la paridad de los ancianos. Y de nuevo, hay iglesias bautistas reformadas, no en nuestro país, en otros lugares, en donde creen que hay un pastor que es líder sobre los demás pastores. Eso no es bíblico tampoco. Ahora, dice Renihan, esto no quiere decir que todas las iglesias de los bautistas particulares tenían una pluralidad. Había iglesias que solo tenían un pastor. ¿Por qué? Porque Dios no había dado todavía otros dones a sus iglesias. Entonces pueden haber iglesias con solo un pastor. Pero la iglesia debe entender que su deber es llegar a tener una pluralidad de ancianos. Pablo llamó a los ancianos en Éfeso y saludó ¿a quién? A los obispos. ¿Por qué? Porque eran varios en Éfeso, eran varios en Filipos. A la iglesia en Tesalónica les dijo, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Son varios. Y Pedro dice en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces Pedro mismo dice, yo soy un anciano con el resto de ancianos que están en esas iglesias. O en esa iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de los obispos y los diáconos? Owen dice que en actu primo, dice él, o fundamentalmente, principalmente la autoridad lo tiene la iglesia misma. La mayor autoridad la tiene la iglesia. Pero en segundo lugar, el ejercicio de ese poder está en aquellos que son llamados para esto. ¿Y quiénes son llamados para esto? Los oficiales de la iglesia. El propósito entonces de los obispos es ejercer el poder ministerial que la iglesia le ha dado a ellos en el nombre de Cristo. Lo que los pastores tienen es un poder ministerial en la iglesia. Ahora, ¿cómo entendieron esto los bautistas particulares? Bueno, ellos entendieron ese poder ministerial de los pastores como el poder o la autoridad que la iglesia le concede a ellos porque ella los ha escogido entre ellos como dones que Cristo les ha dado a la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Cristo les confía a ellos o a los que los llaman. Entonces ellos son los que están ahí para ejercer el poder ministerial en la ejecución, en la administración de las ordenanzas del Evangelio y para que se lleve a cabo en la iglesia los mandamientos que Cristo le ha dado a su pueblo. Nehemías Cox, por ejemplo, que fue el editor de nuestra confesión de fe, describió los deberes de los obispos en un sermón que predicó en una ordenación de un pastor y varios diáconos en su iglesia. Él dice que el propósito de los obispos es primero servir como mediador entre Dios y el pueblo. Obviamente no, el único mediador entre Dios y la iglesia es Cristo. Pero él dice que el pastor debía servir como un mediador entre Dios y el pueblo, la iglesia, esa iglesia local. ¿Cómo? Sirviendo como la boca de Dios para el pueblo, predicando la palabra, exhortando a la iglesia por medio de la palabra de Dios, animándola, aconsejándola de acuerdo al consejo divino. Entonces el pastor le sirve a la iglesia siendo como la boca de Dios, pero también debe servir como la boca del pueblo para con Dios. ¿Cómo? Llevando las oraciones del pueblo a Dios. Cada domingo aquí el pastor ora en favor del pueblo a Dios, llevando todas las peticiones, llevando la carga de cada uno de los miembros a Dios, delante de Dios, en el poder del Espíritu Santo.
Él debe servir también como un representante del pueblo para con Dios. Él debe también administrar las ordenanzas o los sacramentos de la iglesia. Es a los pastores a los que la iglesia le ha encargado ese poder ministerial. Son ellos los que administran el bautismo, son ellos los que administran la cena del Señor. O alguno que la iglesia y los pastores hayan determinado en caso de que no haya un pastor. Ellos deben tener cuidado de que la disciplina se ejercite de acuerdo con la palabra de Dios. Él es el supervisor de Dios en la iglesia. Por lo tanto, él debe gobernar, decía Cox, no con señorío sobre sus ovejas, sino servilmente. El pastor no es un señor aquí, el único señor de la iglesia es Cristo. Y él gobierna su iglesia por medio de su palabra. El pastor entonces le sirve a la iglesia con lo que Cristo nos ha dejado a nosotros en su palabra. Servilmente, sirviéndole al pueblo. Por ejemplo, nosotros hablamos hace unas semanas sobre la disciplina y nosotros dijimos que es toda la iglesia la que está encargada, no solo de recibir sus miembros, sino también de excluir a sus miembros. Pero como vemos ahora, la iglesia le ha dado un poder ministerial a sus pastores cuando los llama para servir en el ministerio. Y son ellos entonces los que guían a la iglesia en la disciplina. Ellos van a la palabra, han asumido el caso, lo han presentado a la iglesia y ellos le van a aconsejar a la iglesia qué es lo que Cristo quiere que se haga con esa persona. Ahora la iglesia va a dictaminar si lo que los pastores han decidido y han visto en la palabra es bíblico o no. Y la iglesia puede decir, pastores, creemos que eso no es lo mejor. Y se analiza con respecto a la palabra. Pero los pastores ejercen ese poder ministerial. Y la iglesia dice, por ejemplo, esa persona no es un creyente, excluido de la membresía, porque así los pastores hemos guiado a la iglesia a ver en las escrituras. Y esa sentencia queda firme cuando el pastor en nombre de la iglesia dicta la sentencia sobre esa persona. Entonces el pastor, la iglesia vota, por ejemplo, en una disciplina que los pastores han propuesto. Se ha declarado inocente a esa persona, se ha declarado restaurada a esa persona y el pastor aquí entonces da la sentencia en el nombre de Cristo. Este hermano ha sido restaurado a la membresía total y a los privilegios de la membresía de la iglesia. Y esa sentencia es firme cuando el pastor lo dice. ¿Por qué? Porque la iglesia le ha dado un poder ministerial al pastor. Es en él, es en ellos en el que la iglesia ejerce su autoridad. Pero de nuevo, ellos lo hacen de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El otro propósito de los pastores es vigilar las almas de la grey. Estando preguntando a cada miembro de la iglesia cómo están, en qué puedo ayudar, qué los está afligiendo, conociendo el estado de sus almas, dando consejos, reprendiendo, exhortando, animando por medio de la palabra. John Owen, por ejemplo, dijo, no existe en los pastores otra autoridad que no sea la ministerial. ¿Quién te dio a John Owen por eso? Consistiendo en la declaración autoritativa y la aplicación de los mandamientos y la voluntad de Cristo a las almas de los hombres, el cual lo ejercitan como siervos a la iglesia para su edificación. Ellos tienen una autoridad que es ministerial, aplicando la palabra de Dios a la iglesia. Benjamin Keach, que es uno de los líderes de los bautistas particulares en el siglo XVII, dijo que la labor del pastor es predicar la palabra de Cristo, servir como un mediador entre Dios y el pueblo, siendo la voz de Dios, alimentar las ovejas, administrar todas las ordenanzas del evangelio que pertenecen a su sagrado oficio y ser fiel y laborioso en estudiar para presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, como dice 1 Timoteo. Además, para Keach era muy importante que el pastor visitara a su grey, estuviera en constante contacto con sus ovejas, para orar por ellos, ministrarles,
y sobre todo respetar a los miembros de la iglesia. Respetarlos. Y eso es lo que confiesa el párrafo 10. Vamos a ver más la otra semana, pero párrafo 10 dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como cuidándolas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Los diáconos, por otro lado, tienen 4 deberes según Nehemías Cox. Ellos deben ser fieles. A ellos les han sido confiadas las ofrendas y las contribuciones de la iglesia, que son cosas, para los bautistas particulares, cada ofrenda que los miembros de la iglesia daban a la iglesia eran cosas consagradas a Dios. Esto es para Cristo y su obra, y les son encargadas a los diáconos, y ellos deben ser fieles con esas cosas. Los pobres miembros de Cristo, decía él, han puesto bajo el cuidado de los diáconos todo aquello que sea para su beneficio y socorro. Entonces los diáconos deben ser fieles administradores en la iglesia para Cristo. También deben ser compasivos. Cox decía que el negocio y la labor de los diáconos es aliviar las necesidades de los pobres santos. Y eso no se puede hacer, decía él, sin un correcto espíritu. Si ellos no empatizan con los necesitados, si no son compasivos, ellos no pueden ayudar a los necesitados entre ellos. Aquel que da, decía él, debe hacerlo con alegría, y esto no lo podrán hacer los diáconos si la compasión no ha llenado primero sus corazones. Ellos deben recordar, decía Cox, que el oficio diaconal en la iglesia es el fruto de la compasión de Cristo por los pobres. ¿Por qué tenemos diáconos en la iglesia? Porque Cristo se ha compadecido de nosotros. Y Él se compadece de los pobres y nos ha dado un oficio diaconal para que los necesitados sean tratados y cuidados en la iglesia. Cristo nos ama así. Y por eso debemos amar a los diáconos. Son un regalo de Cristo para nosotros, para el cuidado de los pobres entre nosotros. Y los diáconos, en su compasión, deben tener el deber para distribuirlo todo de manera equitativa, que represente la misericordia y la compasión de aquel que tuvo misericordia y compasión de nosotros. Así es como los diáconos deben servir, entendiendo la compasión que Cristo tuvo con él. Así tenemos compasión nosotros con los necesitados entre nosotros. También deben ser prudentes. Ellos deben ser guiados por la discreción, decía Cox. Ellos no solo deben estar llenos del Espíritu Santo, sino deben ser sabios también. ¿Cómo vamos a distribuir las cosas que Cristo nos ha dado? Las ofrendas que son dadas por los miembros a esta iglesia. ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, para eso necesitan mucha sabiduría. Y por eso mucho de esto deben ser hombres maduros en la fe, con sabiduría de las Escrituras. Deben ser diligentes también. El servicio diaconal es un servicio para Cristo. Para Cristo. Deben estar comprometidos totalmente con el servicio a la iglesia. No pueden haber otras prioridades que no sea su esposa y sus hijos, ¿verdad?, que impidan servirle en la iglesia. El corazón de los diáconos, decía Cox, debe estar en su labor. Sabemos que lo hacemos todo para Cristo. Ahora, el párrafo 9 también habla de cómo es que son ordenados esos oficiales. ¿Cómo es que son designados? ¿Cómo es que llegan a ser establecidos en el oficio? Y vean lo que dice el párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Los bautistas particulares entonces entendían, como vimos en Efesios capítulo 4, que estos pastores, estos oficiales, pastores y diáconos eran dones de Cristo para ella. Para ellos entonces, para los bautistas particulares,
la membresía en una iglesia local era un prerequisito para el ministerio. Un hombre, dijo Renihan, no podía ser llamado al oficio en una iglesia a menos que fuera primero un miembro de esa iglesia local. Algo diferente hubiera sido desordenado. Una iglesia sin pastor, dijo Renihan, es muy desordenada. Pero un pastor sin iglesia es imposible. Yo no soy un pastor primero y luego me uno a la iglesia. No, yo soy primero un miembro de esta iglesia y después, si Cristo me ha dado esos dones, soy un pastor en esa iglesia. Un hombre no puede ser pastor si antes no es miembro de una iglesia local. Y vean cómo lo firmaron las asociaciones de las iglesias bautistas reformadas en 1656, o bautistas particulares en Inglaterra en 1656. Un ministro del evangelio no puede ser ordenadamente escogido como un oficial de alguna iglesia a menos que sea un miembro en orden de la misma. ¿Por qué? Porque para los bautistas particulares la membresía en una iglesia local tenía preeminencia sobre el oficio. Yo tengo que ser primero, o una persona tiene que ser primero miembro de una iglesia antes de poder ser un oficial en esa iglesia. La membresía en el cuerpo de Cristo en una iglesia local tiene primacía sobre el oficio. Además, cada pastor le es dado por Cristo a una iglesia local. No existen los pastores católicos en el sentido de universales. Yo no soy, porque yo soy pastor de esta iglesia local, eso no significa que yo puedo ser pastor en otra iglesia. Porque es esta iglesia a la que Cristo me ha dado, es esta iglesia a la que me llamó a mí como pastor. No es otra iglesia, es esta. Yo no puedo ser pastor en otra iglesia porque ya fui pastor en esta iglesia, por ejemplo. La otra iglesia tiene que llamarme a mí, si ven en mí los dones, como pastor de esa iglesia. John Owen, que es uno de los teólogos más importantes del siglo XVII, viendo lo que pasaba con los presbiterianos, que los presbiterianos sí consideraban que un pastor tenía autoridad en otras iglesias, y podía ser pastor en otras iglesias, o el mismo modelo católico romano en donde un obispo era obispo en esta parroquia y en aquella parroquia y en aquella parroquia. Él dijo, es muy evidente que todos los oficiales de la iglesia, en lo que respecta al oficio pastoral o episcopal, fueron dados a una congregación particular. Nosotros no leemos de pastores de muchas congregaciones, ni de ninguna iglesia compuesta de muchas congregaciones, a la que los oficiales estén anexados. Nosotros no conocemos de ninguna iglesia visible que sea católica a la que los pastores sean ordenados. ¿Quién es el único pastor de la iglesia universal? Cristo. El resto son pastores de iglesias particulares. Eso es algo que debemos entender como iglesia. Dos implicaciones de esa verdad. Primero, un pastor tiene autoridad únicamente en la iglesia que lo llamó al ministerio. Yo no puedo llegar a otra iglesia y decir, aquí se tienen que hacer las cosas así. No, yo puedo aconsejarle a los pastores. O si la iglesia no tiene pastor, el consejo de pastores de esa iglesia puede llegar a esa iglesia y dar consejos. Pero nosotros no tenemos autoridad sobre otra iglesia que no sea esta. Y segundo, el que un hombre haya sido llamado al ministerio en una iglesia particular no quiere decir que tenga que ser reconocido como tal por otra iglesia local. Usted lo llamó a aquella iglesia. Ya usted no es pastor de esa iglesia. Eso no quiere decir que usted pueda llegar a esta iglesia a ser pastor aquí. Esta iglesia tiene que examinarlo a usted, verificar y confirmar cómo vamos a ver sus dones y después, si lo considera así, de acuerdo a la palabra de Dios, llamarlo al ministerio. Yo no me llamo solo al ministerio. Es la iglesia la que me llama. Ahora, ¿cómo es que la iglesia reconoce estos dones? ¿Cómo es que la iglesia hace para reconocer esos dones que Cristo le ha dado a la iglesia? Bueno, dos textos fueron importantes para los bautistas particulares. El primero en 1 Timoteo capítulo 3,
Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no pleitero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un nuevo converso, un nuevo convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El otro lo tenemos en Tito capítulo 1. Pero notemos que lo primero que debe haber es un deseo en ese varón que desea el obispado, en la obra. Él desea la obra. Él no desea la posición en sí. Él desea el trabajo, laborar, ministrarle a Cristo en la iglesia. Eso es lo que él desea. Y eso es lo primero que hay. Y es lo que en teología se llama el llamamiento interno. A esos que Dios ha designado para una iglesia local, Cristo pone un deseo en ellos por la obra. Es un llamado interno del Señor, que los que somos pastores lo conocemos. Yo quiero enseñar, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero predicar la palabra de Dios. Es un llamamiento interno. Es un deseo, escribió Charles Bridges, que se levanta por encima de las dificultades, que toma el placer en los sacrificios por causa de la obra. Él mira la obra y dice, yo quiero, a pesar de lo que sea, yo quiero la obra del ministerio. Quiero trabajar para el Señor ahí. En segundo lugar, son hombres que evidencian un carácter espiritual, como escuchamos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Son hombres dotados por el Espíritu Santo, como dice nuestra confesión. Son hombres de un carácter santo, y si ustedes leen las calidades ahí, las calificaciones, son principalmente de carácter. Son hombres santos en el sentido de que se evidencia en ellos un progreso en la santificación, un progreso en su santidad. Son hombres maduros en la fe. No son hombres que tengan viudas escandalosas. Tienen un corazón que le pertenece únicamente a su esposa. No es un picaflor que anda viendo todas las mujeres, que anda abrazando todas las... No, es un hombre dedicado enteramente a su esposa. Su corazón es de su esposa nada más. Si está casado, porque puede ser que no sea casado. Que sea casado no es mandatorio para aquel que va a ser pastor o que puede ser llamado al ministerio. Si es casado, su corazón debe ser de su esposa, pero si es soltero, debe estar dedicado al Señor en su pureza sexual también. Su carácter se caracteriza por la sobriedad, o sea, el dominio propio, por la prudencia, por el decoro, por el deseo de abrir las puertas de su casa para atender a personas, vecinos, incrédulos, miembros de la iglesia, para animarlos, para que conocer sus vidas, para que ellos conozcan mi vida. Debe mantener su casa en sujeción, su esposa y sus niños deben entender y debe verse que sus hijos y su esposa entienden que Él es la cabeza de su familia. Que Él gobierna bien a su casa. ¿Por qué? Porque Él va a gobernar la iglesia. Y si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si sus hijos hacen lo que les da la gana en su casa, ¿qué va a pasar en la iglesia? Cuando alguien está en pecado, ay, ahorita se le quita. No. Como gobierna su casa, sí va a gobernar su iglesia. Y la iglesia tiene que verificar eso también. Pero el Señor también lo dota con capacidades ministeriales, apto para enseñar. El Señor le da a esa persona que le va a dar a la iglesia como obispo una aptitud para enseñar. Es un hombre que conoce y entiende la palabra de Dios, que entiende la narrativa de las escrituras, que entiende la teología pactual, que entiende a Cristo en el Antiguo Testamento, como fueron unos hermanos esta semana a una charla. Entiende las escrituras y lo puede enseñar. Entiende lo que la iglesia cree y confiesa. Si Dios quitara a los 4 pastores de esta iglesia, hermanos, ustedes tienen que verificar que ustedes son una iglesia bautista reformada y que esto es lo que ustedes han abrazado como la verdad de las escrituras. Entonces no puede venir un pastor aquí y usted lo tiene que calificar o verificar con esto también.
Si esto es lo que nosotros creemos es la interpretación correcta de las Escrituras, entonces ese varón tiene que creer esto mismo también. Si no, esta iglesia dejará de ser una iglesia bautista reformada, como ha ocurrido en muchos lugares. Son varones con estos dones, gracias y virtudes los que deben ministrar en la iglesia. Y para los diáconos, ya vamos a terminar con esta parte, las calificaciones son similares. Lucas, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, la gente ha llegado a los apóstoles, hay una necesidad, hay pleitos por la distribución de las cosas materiales. Los apóstoles llaman a toda la multitud, a toda la iglesia, les dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los que van a ser escogidos como diáconos deben ser varones que de entre la iglesia, deben ser varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría y de buen testimonio. 1 Timoteo capítulo 3, Pablo dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pues para los diáconos, Cristo les pide también ciertas calificaciones, y entre ellos está un carácter piadoso. No solo deben tener buen testimonio, no solo deben ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que deben demostrar un carácter piadoso, un carácter santo, que están creciendo en santidad, que hay madurez espiritual en ellos. Deben ser honestos, sinceros, no codiciosos. ¿Por qué? Porque la iglesia le va a encargar a ellos las ofrendas de la iglesia. Ellos no deben ser codiciosos. Un corazón deben tener exclusivo para sus esposas. De nuevo, si las tienen, porque tampoco es un requisito para los diáconos que sean casados. Si tienen esposas, deben ser así, y si no las tienen, también deben ser así. Y deben ser líderes también ejemplares en sus hogares. Ellos también son oficiales de la iglesia, y como traten a sus esposas y a sus hijos, así deben tratar, o así deben ser en la iglesia. La próxima semana entonces vamos a terminar de ver el párrafo 9 sobre cómo es que se deben ordenar estos oficiales en la iglesia. Y vamos a ver entonces cuál es la responsabilidad de la iglesia para con los pastores, y si es exclusivo el ministerio de la predicación para los pastores nada más. Y dentro de 2 semanas terminaremos de ver ya lo que trata el párrafo 14 y 15 con respecto a las asociaciones de las iglesias.